Ahora sí. Entonces, estamos en la clase de movimiento de proyectiles. Vamos a analizar entonces lo que sería este movimiento en dos dimensiones. ¿Vieron la clase invertida? ¿Pudieron responder el cuestionario de entrada? ¿Alguna duda respecto de eso antes de que comencemos con la clase? ¿Cómo les fue con el...? Sí, ahí ninguna duda. Súper. Ya, muy bien. ¿Vieron entonces el videito de entrada, el cuestionario entonces? Muy bien. Ya. Arnaldo, dígame, ¿tiene una duda por ahí? Profe, ¿me vamos a terminar de hacer el ejercicio de la clase pasada o por tiempo vamos a empezar el tiro en esta clase? Sí, por tiempo no alcanzamos en esta clase. Esta es un poquito más Ya, larga, así que si tienen cualquier duda respecto a ese ejercicio, me la pueden enviar por mail o lo resolvemos mañana en el horario de consulta, ¿ya? ya vale, gracias. Perfecto. Ya creo que no sé, ahí sigue llegando gente, más personas. Súper. Ya. Bueno, chiquillos, si ven ahí alguien en la sala de espera, me avisan, por favor, que yo estoy como con poca visualización de mi computador, no estoy con la herramienta de siempre, así que puede que se me pase. Así que les pido esa ayuda, por favor. Ya, vamos entonces con la clase de movimiento de proyectiles. Entonces, bueno, desde la clase invertida, ¿cierto? Se nos explicaba ahí un poquito cómo se transformaban las típicas ecuaciones, ¿cierto? De movimiento en una dimensión, ¿cierto? De movimiento rectilíneo, por ejemplo, la del desplazamiento, ¿cierto? Se podía vectorizar. Ya, en el fondo lo que estábamos diciendo es que todas las cantidades que pertenecían a esa ecuación ahora pueden ser vectores, ¿cierto? Y estas son las ecuaciones que nosotros tenemos acá. Tenemos la ecuación para el desplazamiento y la ecuación para la velocidad final del objeto que nosotros queremos estudiar. Y tenemos que estar súper conscientes, ¿cierto? Y atentos a que esta ecuación, como estoy diciendo, es vectorial, ¿ya? Por lo tanto, no es simplemente sumar o restar como lo hacemos con los escalares, sino que en este caso son vectores, ¿cierto? El vector D, el vector B, el vector A, por ejemplo, acá perteneciente a la primera ecuación, van a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado que al momento de realizar la suma tenemos que aplicar lo que nosotros sabemos de movimientos vectoriales, o sea, de vectores, ¿cierto? Tenemos que aplicar todo el conocimiento de vectores. Y aquí la primera preguntita, ¿cierto? ¿Qué podemos decir sobre la aceleración en el movimiento de proyectil? ¿Qué característica tiene la aceleración en el movimiento de proyectil? ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Qué tipo de aceleración tiene el movimiento de proyectil? ¿Cuál es Vertical, la aceleración? ¿Perdón? solamente en el eje Y, se podría decir. Exactamente, solamente en el eje Y. Muy bien, ¿cierto? Y es igual a G, la aceleración de gravedad, es lo que está presente en este tipo de movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, inmediatamente podemos reemplazar ahí ese vector A por el vector G, sabiendo que, como dice el compañero, siempre apunta de manera vertical y hacia abajo. ¿Ya? Esa es la aceleración entonces que nosotros tenemos en juego en este tipo de movimiento. Súper. Vamos a analizar acá un poquito más en detalle eh, la ecuación para el desplazamiento. ¿Cierto? Vamos a suponer que hay un objeto, ¿cierto? Lanzado desde un punto inicial, desde un punto I, ¿cierto? Al instante t igual p sub 0 con velocidad v sub 0, en una dirección tal que forma un ángulo de θ con la horizontal, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo acá, esta trayectoria. Dice en otro instante del movimiento, el objeto se encuentra en un punto F, ¿cierto? En el instante t igual p sub f. Nos pregunta acá, entonces, ¿cómo son los vectores d, b sub 0 y g? Y que los usemos para representar la ecuación d, ¿cierto? Igual a b sub 0t más un medio de g por t cuadrado. Entonces, si en I, ¿cierto? Está el punto inicial y en S está el punto final, nosotros debemos partir representando
el desplazamiento total de la partícula. ¿Cómo se vería el vector desplazamiento? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Alguien lo puede dibujar ahí para ver cómo se vería el vector desplazamiento? Primero vamos a partir por D. Esto vamos a ocupar V sub 0t y un medio de G por T cuadrado para construir ese D. ¿Quién me puede decir cómo se vería el vector desplazamiento? Ah, sí, perfecto. Súper. Muy bien. Ya, ese es el vector desplazamiento entonces, ¿cierto? Muy bien. Ahí está el vector desplazamiento. Con el inicio ahí en el punto inicial, ¿cierto? Y terminando en F, el punto final donde está la partícula. Súper. Entonces, tenemos que nosotros tener en mente que la suma de los vectores B sub 0t más el vector 1 medio de G por T cuadrado, ¿cierto? La suma vectorial de esas dos cantidades, de esos dos vectores, nos tiene que dar entonces, por tanto, el vector D, el vector desplazamiento. Vamos a ponerle entonces a este vector, denme un segundito, ¿cierto? Ese sería el vector D. Vamos a ver ahora entonces cómo se vería el vector B sub 0 por T. ¿Ya? O bueno, en verdad es más simple darnos cuenta de cómo se vería el vector 1 medio de G por T, porque ¿en qué dirección debería apuntar ese vector 1 medio de G por T cuadrado? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿cierto? Ese vector siempre debería apuntar hacia abajo. Ya. Y nos dicen, por otro lado, que la velocidad inicial, ¿cierto?, de la partícula forma una dirección con un ángulo θ sobre la horizontal, ¿cierto? Entonces, si nosotros, un segundito, a ver, si nosotros dibujáramos, ¿cierto?, la horizontal acá, acá tendríamos, ¿cierto?, B sub 0, ¿cierto? A ver, un segundo. En principio tendríamos B sub 0 así, ¿cierto? Con un ángulo θ ahí. ¿Cierto? Eso sería B sub 0. ¿Ya? Ahí tendríamos el vector velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, en este caso es B sub 0 por T, ¿cierto? T es un escalar siempre positivo, por lo tanto, eso va a hacer que el vector crezca, ¿cierto? Va a crecer el vector, y ahí tendríamos el vector B sub 0 por T. ¿Ya? Ese es el vector B sub 0t, y ahora nos queda representar el otro vectorcito, que sería el 1 medio de G por T cuadrado, ¿cierto? Y como sabemos de ahí, entonces está el vector, perdón, se borró el otro vector. Ahí sí, ¿cierto? Entonces ese es el vector B sub 0t, este es el vector D, y este es el vector 1 medio de G por T al cuadrado. Y ahí tenemos entonces que se cumple la suma vectorial, ¿cierto? B sub 0t más 1 medio de G por T al cuadrado es igual entonces al vector desplazamiento. ¿Se entendió cómo se fue construyendo este triángulo vectorial? ¿Alguna duda respecto de por qué se ve así? Bueno, no se ve muy ordenadito, pero se entiende la idea, ¿cierto? El vector B sub 0 siempre apuntando con un ángulo θ, según lo que nos dice en el enunciado, y 1 medio de G por T cuadrado siempre apuntando en la vertical hacia abajo. ¿Alguna duda de cómo se construye este triangulito? Todo claro, profe. Súper. Ya. Tenemos listo entonces el triángulo de desplazamiento. Vamos a ver ahora cómo se vería el triángulo de velocidades. Esperen un segundito. Súper. Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos el vector, ¿cierto? Ya sabemos, perdón, cómo se ve el vector B sub 0, ¿cierto? Ese sí que está ahí. Y en este caso, ahora deberíamos verificar cómo se vería el vector velocidad final, ¿cierto? Ese B que está ahí. ¿Cómo
creen ustedes que se vería la dirección de esa velocidad final en el punto S? ¿Alguien puede dibujarlo ahí? Por supuesto tenemos el vector G apuntando hacia abajo. Ahora nos faltaría solo el vector velocidad final, o V que aparece ahí, ¿cierto? Ese colorcito, súper ahí. Sergio lo dibujó súper bien. Muy bien. Ese sería entonces el vector velocidad final, ¿cierto? O vector V, como le pusieron, ¿cierto?, en la ecuación, para simplificar un poquito. Velocidad en el punto final, por eso le pongo velocidad final, ¿cierto? Entonces este triangulito, al igual que el otro, ¿cierto?, también tiene que sumar, ¿cierto?, de manera vectorial correcta todas las componentes de la ecuación. Por lo tanto, acá tendríamos el vector b sub 0, ¿cierto?, más el vector b final, tiene que encontrarse, ¿cierto?, con el vector g por t ahora. Ahí están todos los vectores involucrados, ¿cierto? Este es el vector b, este es el vector b sub 0, y este es el vector gt. Fíjense que, por supuesto, todas las componentes de esta ecuación tienen unidades de velocidad, ¿cierto? En la ecuación anterior de desplazamiento, todos los vectores, ¿cierto?, tenían unidades de desplazamiento, ¿cierto? Acá tenemos b sub 0 y g por t, ¿cierto? G es una aceleración, la estamos multiplicando por el tiempo, por lo tanto tenemos unidades de velocidad. En el caso anterior, ¿cierto?, teníamos desplazamiento igual a b sub 0 por t, velocidad por tiempo, también nos da unidades de desplazamiento, y un medio de g por t cuadrado, ¿cierto?, también nos da unidades de desplazamiento. Este sería entonces el triángulo de velocidades, y el anterior el triángulo de desplazamiento. Ya tienes que aprender a construir estos dos triangulitos vectoriales, porque en base a ellos es que nosotros vamos a resolver toda la problemática de movimiento de un proyectil. Ya, esta es la herramienta que nosotros les queremos presentar acá en Física 110 para la resolución de movimientos de proyectil, ¿cierto? Si es que ustedes vieron, quizás alguno de ustedes vio esto en el colegio o en algún otro lado en general, la forma de resolución a través de sistemas de ecuaciones que son bastante feos, ¿cierto? Uno tiene que hacer un sistema de ecuaciones para la componente X, tiene que hacer un sistema de ecuaciones para la componente Y, y desde ahí resolver. Eso es lo que se utiliza en la generalidad. Nosotros acá utilizamos herramientas geométricas, ¿ya? Y los triángulos de desplazamiento y velocidad. Les aseguro que estas dos herramientas que estamos viendo acá van a simplificar de gran forma la resolución de estos tipos de problemitas. ¿Ya? Vamos a ir viendo, por supuesto, en la clase más adelante, cómo este tipo de modelos, ¿cierto?, nos ayuda a resolver de manera mucho más simplificada, mucho más directa y también visualmente mucho más entendible, ¿cierto?, lo que está sucediendo con el movimiento de proyectil. ¿Hay alguna duda, consulta hasta el momento? Ya. Seguimos entonces. Súper. Ya. Entonces, como les decía, la forma gráfica de la ecuación, ¿cierto?, nos conduce a construir dos triángulos, uno que es el de desplazamiento, ¿cierto?, la resultante de la suma vectorial, y otro donde la velocidad de la resultante de la suma vectorial, ¿cierto? Tenemos por un lado dos cantidades que nos van a dar el desplazamiento para la primera ecuación, y por otro lado dos cantidades que nos van a dar la velocidad en el punto de interés, ¿cierto?, para la segunda ecuación. Vamos ahora a jugar un poquito con una simulación. Denme un segundito a ver si la puedo abrir. Ahí estamos entrando. Súper, fíjense acá esta simulación,
nos permite jugar un poquito con lo que sería el lanzamiento de proyectil de distintos objetos. ¿Ya? A ver, déjame un momentito para poder mover esto acá. Ahí sí. Fíjense, acá tenemos muchas cosas que elegir. Podemos lanzar desde una bala de cañón hasta un auto, un piano, ¿cierto? Un humano, una pelota de fútbol. Muchas cosas podemos lanzarlas y podemos regular el ángulo de lanzamiento, la altura de lanzamiento. Entonces, fíjense, vamos a lanzar ahí. Bueno, vamos a lanzar algo un poquito más entretenido, no sé. Vamos a partir por algo más común, para que podamos ir una bala de cañón, para que podamos ir viendo, fíjense, la trayectoria, ¿cierto?, que está siguiendo el objeto. Es la trayectoria típica del movimiento proyectil y es la trayectoria parabólica. Nosotros podemos incluso acá cambiar la velocidad, ¿cierto?, inicial del objeto. Y fíjense cómo va cambiando la trayectoria que se va teniendo acá para el objeto, ¿cierto? Si lo cambio una velocidad mucho más chiquitita, por supuesto la trayectoria es mucho más pequeña. Miren, aquí estamos lanzando entonces una pelota de, ¿cierto?, de cañón. Fíjense que podemos ver acá las componentes total y por cada uno de los ejes para la velocidad. Fíjense, vamos a verlo un poquito más en lento esto. Un segundo. Y se lo podemos ver en lento. Y esto nos va a mostrar cómo van variando las componentes de la velocidad en los distintos ejes. Noten entonces que la velocidad en el eje X permanece siempre constante, ¿cierto? No hay aceleración en el eje X, por lo tanto, la velocidad en ese eje no cambia, ¿ya? Por otro lado, notamos que la velocidad en el eje Y es primero positiva, ¿cierto? Hasta que en un punto se hace cero y luego comienza a volverse cada vez más negativa, ¿ya? Pregunta, ¿qué particularidad tiene este puntito, ¿cierto?, donde la velocidad en el eje Y se hace cero? Aquí está cumpliendo ese puntito de ahí, ese puntito verde, ¿alguien lo puede ver? ¿Qué pasa en particular en ese punto? Exacto. Ahí, don Sebastián Vargas nos dice el punto más alto. Sí, don Sebastián, ahí es donde entonces la partícula, ¿cierto?, alcanza la altura mayor de la trayectoria, ¿cierto? En ese punto la velocidad se hace cero y luego se hace negativa. Ahí entonces cuando la velocidad en el eje vertical es cero, nuestro objeto de estudio, ¿cierto?, en este caso la pelotita de bolos, ha alcanzado su altura máxima. Ya aquí podemos jugar también, ¿cierto?, con la simulación y podemos pedirle que nos muestre, por ejemplo, los componentes de la aceleración, ¿cierto? La aceleración siempre es la misma y siempre está apuntando hacia abajo. Esa línea amarilla, entonces, esa flechita amarilla, nos está simulando cuál es la dirección permanente de la aceleración para el movimiento de proyectil. Pregunta, si ahora mantengo la velocidad inicial, mantengo el ángulo de inclinación de lanzamiento, ¿cierto?, la altura del lanzamiento, y en vez de lanzar una bolita de cañón, ahora lanzo, no sé, un piano, por ejemplo. ¿Qué debería pasar con la trayectoria? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a llegar más lejos? ¿Va a llegar más cerca? Por ejemplo, esta llegó, ¿cierto? La pelotita llegó a los 21.5 metros. Si ahora lanzo un piano con la misma velocidad, con el mismo ángulo de inclinación desde la misma altura, ¿va a llegar más lejos? ¿Va a llegar más cerca? A ver qué opinan. ¿Qué opinan de eso? A ver, dense un momentito. Más cerca, me Sería lo dicen mismo. todos. ¿Perdón? Sería lo mismo. Sería lo mismo, dice su compañero ahí. Algunos dicen que más cerca, otros dicen que es lo mismo. Porque no influye la masa en esto.
Ya. Veamos qué sucede. Ahí vamos a ir viendo la razón. Denme un segundito. Ya, vamos con la prueba entonces. Ahora vamos a lanzar un piano, veamos qué sucede. Ahí va el piano entonces, ¿cierto? Fíjense qué está pasando ahí. Llegó al mismo punto, chicas, chicos, ahí los que dijeron entonces que era el mismo, la misma trayectoria, fíjense, la misma distancia. Las componentes varían de la velocidad, varían de la misma forma, también se va haciendo cada vez más negativa la velocidad de la componente vertical, ¿cierto? Y se mantiene igualita nomás la componente horizontal en Bx, entonces. Por ahí un compañero, ¿cierto?, nos daba la pista. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no importa si es que es un piano, fíjense, puedo lanzar un auto? ¿Cierto? No, la idea no es pensar que la simulación está mala, sino que la simulación, ¿cierto?, está tratando de recrear lo que sucedería en el mundo real, ¿cierto? No importa lo que yo lance, entonces la trayectoria y el punto de llegada es exactamente lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque como pueden ver, las ecuaciones que nosotros estamos planteando para el desplazamiento en ninguna parte involucran la masa o las dimensiones del objeto que nosotros estamos tratando. ¿Ya? No depende entonces de la masa del objeto que yo esté lanzando, cuál va a ser su trayectoria, cuál va a ser el punto de llegada, o cuál va a ser el punto más alto, ¿cierto? No depende de, entonces, de la masa del objeto, por lo tanto, como bien nos muestra la simulación acá, sin importar lo que yo lance, ¿cierto? Si es que mantengo las condiciones iniciales de velocidad y el ángulo de inclinación, ¿cierto? La trayectoria va a ser exactamente la misma. Y, como dijo ahí también un compañero, estamos suponiendo de que no hay roce con el aire, ¿ya? Eso es también una idealización del problema, pero así es como estamos considerando la resolución de estos problemas. Jamás vamos a pensar en el roce con el aire, por lo tanto, en este caso, cualquier cosa que lancemos, sin importar la masa, mientras mantengamos la velocidad inicial, mientras mantengamos la inclinación, ¿cierto?, va a ser igual, ¿cierto? Aquí incluso podemos lanzar un humano y va a llegar exactamente donde él. Dígame, Arnaldo, ¿tiene alguna duda, consulta? Sí, profe, que es con respecto a la fuerza que tendría que aplicar el cañón, Ya. que para que sea la misma velocidad inicial en cada uno de los objetos, tomando en cuenta la masa de estos objetos, entonces tendría que variar la fuerza que aplica el cañón sobre el mismo objeto, ¿o no? Por ejemplo, no es la misma fuerza que aplicar sobre un auto que sobre una bola de cañón. Eh, claro, o sea, si estuviéramos considerando la resistencia con el aire, debería cambiar la fuerza, pero en este caso, como estamos considerando que no hay ninguna resistencia con el aire, la fuerza que está ejerciendo el camión es lo mismo. O sea, el cañón, perdón, es la misma. Ya, ojo que acá no estamos analizando desde el punto de vista de la dinámica, sino que estamos aún analizando cinemática. Ya, más adelante en el curso vamos a revisar todos los conceptos de fuerza, ¿cierto? Y ahí podemos analizar más en, perdón, en detalle ese suceso, pero en este caso, como no hay resistencia con el aire, es lo mismo, ¿ya? Ya, profe. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de que sigamos avanzando? ¿Se entiende, chiquillos? Porque todas las trayectorias son iguales, ¿cierto? Profe, Independiente de lo que estemos lanzando. Dígame. una pregunta, ¿y si variamos la altura, la de 5 metros? Si ¿Eso variamos la influiría altura, igual o no? por supuesto, sí, por supuesto influye. Fíjate, yo puedo lanzar ahí, vamos a lanzar un piano nuevamente, fíjate lo que va a pasar. Va a llegar un poquitito más lejos. ¿Te das cuenta? Sí, la altura de lanzamiento, la velocidad inicial, ¿cierto? El punto desde donde se lanza y la inclinación y la velocidad inicial con la que se lanza son las variables que a nosotros nos van a importar para poder verificar cómo se va a dar la trayectoria, ¿cierto? Y a qué distancia va a llegar el objeto lanzado. ¿Ya? Todas esas variables sí importan. La única variable en este caso que yo quería recalcar que no tenía ninguna importancia respecto del movimiento es la masa del objeto que nosotros estamos lanzando. Sin importar cuál sea la masa,
¿cierto? Si nosotros mantenemos las demás variables, ¿cierto? Iguales, la trayectoria va a ser igual. Voy a ir a lanzar al humano ahora, fíjate, va a seguir, ¿cierto? La misma trayectoria que siguió el piano. También va a llegar un poquitito más lejos. Ahí, ¿cuánto sería entonces la distancia? 25 metros. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de que sigamos? Ya. Vamos a seguir entonces acá. Súper. Súper. Ya. Entonces, estábamos acá en la simulación, ¿cierto? Y ahora, bueno, la estrategia de modelación, como les decía, la que estamos ocupando en este curso, para resolver los problemas, ¿cierto?, que aparezcan referentes al movimiento de proyectil, nosotros consideramos una modelación geométrica, ¿cierto? Modelación geométrica que está basada, por supuesto, en las ecuaciones que acabamos de ver, y que, en la cual aparece entonces el modelo geométrico, ¿cierto?, para el triángulo de desplazamientos, el modelo geométrico para el triángulo de velocidades, y a partir de ello, entonces, nosotros podemos obtener las ecuaciones, ¿cierto? Y luego, por supuesto, usar las ecuaciones para resolver el problema. Esa es entonces la lógica que nosotros vamos a seguir para poder resolver los problemas de movimiento de proyectil. Primero dibujamos el triángulo de desplazamiento, luego dibujamos el triángulo de velocidades, y a partir de todos los conocimientos entonces, que tenemos de geometría, ¿cierto? Y de cómo se comportan los triángulos, ¿cierto? La ayuda de las entidades trigonométricas, seno, coseno, tangente. En base a todo eso entonces, y estos modelitos geométricos para el desplazamiento y la velocidad, obtenemos ecuaciones, ¿cierto? Relaciones entre las variables que componen este triángulo de desplazamiento del triángulo de velocidad, y a partir de esas ecuaciones, entonces, podemos desarrollar nuestros problemitas y encontrar la solución a lo que nos estén preguntando. Vamos a revisar esto inmediatamente. Fíjense acá, entonces, supongamos que un objeto es lanzado desde el suelo con una rapidez inicial, ¿cierto?, de 20 metros por segundo, en una dirección que forma un ángulo θ igual a 30 grados sobre la horizontal. Luego de ser lanzado, el objeto nuevamente golpea el piso, ¿ya? Entonces es lanzado desde el suelo y llega al suelo. Nos dicen acá entonces, construya, realiza un dibujo de la situación, ¿cierto? Y en el dibujo debe visualizarse la trayectoria del objeto, luego tracen el vector de desplazamiento en el dibujo, representen gráficamente la ecuación de desplazamiento, ¿cierto? D igual a B sub 0t más un medio de g por t cuadrado, y úsela para determinar dónde cae el objeto y cuánto tardó en hacerlo. Represente también gráficamente la ecuación de velocidad d igual a b sub 0 más g por t, y úsela para determinar con qué velocidad golpea el piso el objeto. Vamos entonces a resolver este ejercicio, ¿cierto? Denme un segundito acá para ver la diapo correspondiente. Ya. Entonces, a ver si puedo dibujar acá un poquito mejor. Ya. Vamos a asumir entonces que va a partir desde este punto el objeto, ¿cierto? Y que por supuesto va a tener una trayectoria parabólica, ¿cierto? Así sería la trayectoria del objeto. Está siendo lanzado desde el suelo y llega al suelo. No sé por qué se borró acá esto. Ahí sí. Ya. Entonces, con otro color vamos a dibujar cómo se vería el desplazamiento del objeto, ¿cierto? El vector de desplazamiento partiría acá, ¿cierto?, en el punto inicial, y llegaría, por supuesto, al punto final. Ahí tenemos entonces el vector desplazamiento de nuestro objeto. Ya, ahí está entonces lo que nos pedían en la parte inicial. Nos decían entonces un modelo geométrico, perdón, era esta, nada que ver, ¿cierto? Dibujamos la trayectoria y trazamos el vector desplazamiento. Ahora tenemos que utilizar la ecuación, ¿cierto?, de desplazamiento para determinar
dónde cae el objeto y cuánto tardó en hacerlo. Ya, entonces para eso vamos a dibujar el resto de los componentes de la ecuación de desplazamiento, ¿cierto? Que sería el vector que estoy dibujando ahí, ¿cierto? Sería b sub 0t. Y nos falta el otro vector que sería el vector 1/2 de g por t al cuadrado, ¿cierto? Ahí tenemos nuestros dos vectores, ¿cierto? Que están sumándose y por lo tanto me están dando el desplazamiento de mi partícula. Vamos a recordar que acá, ¿cierto? Hay un ángulo de 30 grados. Uf, perdón, se borró. Perdón, chicas, estoy escribiendo en una tablet. Esto es un poquito nuevo para mí. Me pilló un poco la tecnología, pero ahí estamos tratando de hacer lo posible. Ahí está entonces el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que fijarnos, ¿cierto? Que estamos en presencia de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ahí trato de hacerlo lo más 90 grados posible, ¿cierto? Ahí tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Vamos entonces, en base a este triangulito, a crear relaciones que nos ayuden a encontrar, primero que todo, ¿cierto?, el tiempo que demora en ir desde el punto inicial al punto final. ¿Ya? Recuerden que nos dijeron que b sub 0 era igual a 20 metros por segundo. Tenemos información ahí de la velocidad inicial. Y bueno, vamos a considerar que g, ¿cierto?, igual a 9.8. No, perdón. Vamos a considerar que g es igual a 10 metros por segundo cuadrado para simplificar un poquito los cálculos. ¿Ya? Ahí entonces vamos a considerar g igual a 10. Ya, la simplificación. Entonces, ¿cómo podemos relacionar los lados de este triángulo para poder obtener el tiempo? ¿Alguien tiene alguna idea ahí de cómo podríamos relacionar los lados del triángulo para obtener el tiempo? Pablo, ¿a qué diapositiva? ¿La del enunciado? A esta de acá. No, profe, ya no era de antes. Ah, perdón. Ya. Sorry, estoy ahí tratando de ver todas las pantallitas al mismo tiempo. ¿Pero hay alguna duda, Pablo? ¿Algo que quiera resolver antes de que sigamos avanzando? No, no, ninguna. Era para ¿No? que se me había olvidado la última. Ya, ok. Gianfranco nos dice que el teorema del seno puede servir para resolver este problemita. Sí, es verdad, el teorema del seno nos puede servir, pero puede ser aún más fácil. Ya, fíjense que la componente vertical del vector b sub 0t tiene que ser igual, en este caso, al vector 1/2 de g por t cuadrado. ¿Ya? ¿Cierto? La componente bx, ¿cierto? La componente b sub 0t x, ¿cierto? La componente x entonces de este vector, perdón, la componente y, ¿no es cierto? La componente y, ¿cierto? La componente vertical tiene que ser igual entonces a 1/2 de g por t cuadrado. ¿Cierto? Vean que eso se cumple, ¿cierto? Los lados del triángulo, ¿cierto? Si yo multiplico d sub 0t por seno de 30, ¿cierto? Eso debería ser igual entonces a 1/2 de g por t al cuadrado, ¿cierto? El cateto adyacente entonces, ¿cierto? Que vale 1/2 de g por t cuadrado, lo podemos obtener a partir de la función seno. Ya, desde si acá nosotros reemplazamos los valores, ¿cierto? 20 por t, seno de 30 vale 1/2, ¿cierto?
igual a 1/2 por 10 por t al cuadrado. Desde acá nosotros despejamos, ¿cierto? Y vamos a encontrar que t es igual a 2 segundos. ¿Se entiende, chicas, chicos, cómo logré encontrar t en base al triángulo de desplazamiento? ¿Hay alguna duda de lo que se está aplicando y cómo se está aplicando? ¿Se visualiza que b sub 0 t seno de 30 es igual a 1/2 de g por t cuadrado o no? ¿Alguna duda? ¿Seguros que no? ¿Se entiende entonces? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya. Con eso entonces tenemos, ¿cierto?, el tiempo que demora nuestra partícula en ir desde el punto inicial al punto final. ¿Ya? Tenemos entonces eso. Ahora nos están pidiendo también, ¿cierto?, dentro de las cosas que nos pedían también entonces, para determinar dónde cae el objeto y cuánto tardó en hacerlo. Ya sabemos cuánto tardó, ahora queremos saber cuánta es la distancia que recorre. Y para eso podemos ahora utilizar, ¿cierto?, el cateto adyacente, que sería, ¿cierto?, el cateto adyacente, o b sub 0t por coseno de 30, debe ser igual entonces al desplazamiento, ¿cierto? B sub 0t, ahora en x, tiene que ser igual al desplazamiento, ¿cierto? Esto sería entonces b sub 0t por el coseno de 30, tiene que ser igual a la magnitud del vector desplazamiento. Si yo reemplazo acá entonces, b sub 0 es 20, ¿cierto? Por t que vale 2, por coseno de 30 que vale raíz de 3 medios. Ahí tengo entonces que d, perdón, que sea que o d, ahora sí, d es igual entonces a 20 raíz de 3. Esa es la distancia entonces, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí en metros. Ahí está entonces la distancia que recorrió el proyectil, ¿cierto?, desde el punto inicial al punto final. Fíjense, entonces estamos utilizando simplemente trigonometría, ¿cierto?, a partir de nuestros dibujitos para ir entendiendo y obteniendo los distintos valores. Primero el tiempo, ¿cierto?, con el seno del vector b sub 0t, seno de 30, ¿cierto? Y ahora para obtener el desplazamiento con el cateto adyacente, ¿cierto? B sub 0 coseno de 30, ahora en este caso para obtener el valor de d. Tenemos entonces la distancia recorrida y el tiempo, ¿cierto?, en que llegó desde el punto inicial al punto final. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Y por último, la última pregunta es: represente gráficamente la ecuación de velocidad y úsela para determinar con qué velocidad golpea el piso. Entonces, la velocidad final, en este caso, como el objeto, ¿cierto?, está terminando su trayectoria en la misma altura a la que comenzó, ¿cierto?, fue lanzado desde el suelo y está llegando al suelo. Nosotros simplemente por esa simetría, ¿cierto?, de que está llegando a la misma altura, y ya que la aceleración es solo en el eje X, la velocidad, ¿cierto?, en el eje Y en el eje X se va a mantener constante, y la aceleración en el eje Y, ¿cierto?, la gravedad, va a hacer que primero esa componente vaya a ser 0, ¿cierto?, en la altura máxima, y luego cuando vuelva al suelo va a tener exactamente el mismo o la misma valor de la componente que tenía al inicio de la salida, ¿cierto?, porque está en la misma altura. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la velocidad inicial y la velocidad final, v sub 0 y v final, tienen que ser completamente iguales, ¿ya? Entonces, por simetría, el vectorcito, ¿cierto?, g por t, también va a ser igual. En este caso, como el punto de inicio y el punto final de la trayectoria está en la misma altura, nos vamos a encontrar con que este triangulito que está acá va a ser
un triángulo equilátero, es decir, todos los ángulos van a valer exactamente lo mismo. ¿Ya? Y por tanto, entonces, la velocidad final va a ser igual a 20 metros por segundo, y el ángulo, ¿cierto? Con teta igual a 30 grados bajo la horizontal. Ahí está. Esto se está cumpliendo, chicos. Este último triangulito de velocidad simplemente aparece en este caso como un triángulo equilátero por la simetría que existe desde la altura del punto de salida y la altura del punto final. No es que siempre sea así, ¿cierto? Si es que nosotros, como en la simulación, ¿cierto?, moviéramos el cañón y subiéramos más la altura inicial de lanzamiento, la velocidad, ¿cierto?, de la velocidad final tocando el suelo sería mucho mayor que la velocidad inicial, porque tiene más tiempo, ¿cierto?, la aceleración de gravedad para cambiar la componente I en ese caso. Acá estamos, ¿cierto?, en el caso en donde la componente I, ¿cierto?, varía desde el máximo inicial, luego se hace cero, y como vuelve al mismo punto, entonces la componente I vuelve a ser exactamente la misma. Y como ya sabemos, la componente en X de la velocidad no cambia. ¿Ya? Por tanto, en el caso, recuérdenlo, en el caso en que los proyectiles salgan de una altura y lleguen a la misma altura, nos vamos a encontrar entonces con este triángulo de velocidades equilátero, ¿ya? Es decir, todos sus lados van a ser iguales, ¿cierto? B final tiene que ser igual a B sub 0, tiene que ser igual a GT. Solo en el caso en el que la salida, ¿cierto?, y la llegada sean a la misma altura. ¿Se entiende, chicas, chicos? ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿puede repetir cómo sacó la velocidad final, por favor? Ya. Vamos a repetir. Fíjate, como el punto de inicio, ¿cierto?, de la trayectoria es el mismo punto final, ¿cierto? Me refiero a la altura, ¿cierto? En un comienzo la velocidad, ¿cierto?, tenía componente tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? La componente en el eje X sabemos que no cambia, porque no hay aceleración en el eje X, ¿ya? En el eje Y sí hay aceleración, por lo tanto, la componente inicial que había de velocidad en el eje Y fue disminuyendo, ¿cierto? Fue disminuyendo hasta que alcanzó el punto final, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar la componente I, ¿cierto? Para la trayectoria va siendo cada vez más pequeñito, cada vez más pequeñito, cada vez más pequeñito, hasta que en la altura máxima, ¿cierto?, se hace cero. Y luego de que se hace cero, ¿cierto?, se invierte, en este caso, la componente en I, y comienza a crecer cada vez más, ¿ya? Cada vez comienza a ser más grande. Lo que estoy dibujando la flechita, entonces, ahora, serían las componentes de la velocidad. Y acá, entonces, tenemos que la componente, ¿cierto?, final, entonces, en este caso, como está en el mismo punto, ¿cierto?, de entrada, a la misma altura me refiero, la componente ni, ¿cierto?, que primero se hizo cero, después creció tanto como hasta el inicio. ¿Ya? En este caso, entonces, debido a que ambos puntos, el punto inicial y el punto final, están a la misma altura, vamos a decir que la componente, ¿cierto?, de la velocidad inicial va a ser exactamente la misma que la componente ni de la velocidad final. Y como la componente en X sabemos que no cambia, entonces nos vamos a encontrar con que el triangulito de velocidades va a ser un triángulo equilátero, es decir, todos los lados van a ser los mismos. Y la velocidad, por lo tanto, final tiene que ser exactamente la misma que la velocidad inicial, ¿cierto? Que es lo que anotamos acá, v final igual a 20 metros por segundo. Y con un ángulo θ igual a 30 grados, pero ahora bajo la horizontal. ¿Hay algunas dudas ahí en el chat? A ver, denme un segundito para ver si las puedo responder las dos inmediatamente. Claro, si habían dudas ahí, por supuesto, si no, las alturas no son las mismas, tendremos que utilizar
al igual que lo hicimos con el triángulo de desplazamiento, tendríamos que utilizar el triángulo de velocidades para ir sacando relaciones entre las variables. Vamos a ver, por supuesto, un ejercicio donde pasa algo distinto a lo que estamos observando acá, ¿cierto? Acá estamos observando que el punto inicial y el punto final son iguales, ¿ya? Y por lo tanto, podemos hacer uso de esa simetría para obtener las cantidades rápidamente. Esa es la gracia del modelo geométrico. Ya nos permite observar de manera gráfica, ¿cierto? Muy clarita lo que está sucediendo con el movimiento del proyectil y por lo tanto podemos abusar, ¿cierto? Casi de la simetría del problema para obtener los resultados mucho más fácilmente. Por supuesto, hay casos donde esa simetría no se cumple y vamos a tener que ocupar, al igual que para el triángulo de desplazamiento, ¿cierto?, el triángulo de velocidades para obtener las relaciones entre las distintas variables que queramos ir encontrando. ¿Se entendió cómo se utilizó la simetría en el problema que para obtener la velocidad final? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe, ahora por lo menos a mí ya me quedó claro. Ya, súper. Muy bien. Ya, bueno. Oh, perdón, dejé de compartir. Un lamento, ahora sí. Ya. Acá está entonces desarrollado un poquito más ordenada, ¿cierto?, la visualización del problema. Fíjense, acá está entonces clarito el vector desplazamiento, ¿cierto? El vector b sub 0 por t y un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Relacionamos entonces el cateto opuesto, ¿cierto?, con la componente vertical del vector b sub 0t. Acá está la ecuación, ¿cierto? De ahí sacamos que t igual a 2 segundos. Y para obtener el desplazamiento utilizamos entonces el cateto adyacente, ¿cierto? B sub 0t por coseno de 30 grados y ahí obtenemos entonces el valor del desplazamiento, ¿cierto? Que sería 34,6 metros o 20 raíz de 3, como lo habíamos anotado recién. Y por supuesto, acá está el triangulito también de velocidades, fíjense, ahí está el triángulo de velocidades, y por simetría en este caso, como les explicaba recién, ¿cierto?, se tiene que, cada uno de los lados es lo mismo, tenemos un triángulo equilátero entonces, para el modelo geométrico de las velocidades, y por lo tanto la velocidad final 20 metros por segundo y orientada 30 grados bajo la horizontal. Vamos a ir viendo ahora los casos un poquito más generales, ¿cierto? Supongamos que un objeto se lanza con una velocidad v sub 0 inicial, en un ángulo θ respecto de la horizontal. Vamos a considerar ahora entonces un instante t igual a t1, como el que aparece acá, y en ese instante t1 entonces el objeto va a estar en la posición que se está mostrando acá, ¿cierto? Esta bolita naranja es la que está representando ahora mi proyectil. Vamos a ver entonces cómo se vería el triángulo de desplazamiento, las distintas componentes, y el triángulo de velocidades para una partícula en ese punto. Fíjense, ahí tenemos entonces el vector D y el vector B, que sería el vector desplazamiento, y el vector velocidad final, o velocidad en el tiempo t1. ¿Ya? Esas son las componentes entonces de las ecuaciones que aparecen ahí para el instante t1. Ahí están las componentes b sub 0 por t1 y simplemente b sub 0, ¿cierto? Con el ángulo ahí que nos decían en el enunciado, ¿cierto? Un ángulo θ respecto de la horizontal. Ambos, por supuesto, paralelos, ¿cierto? B sub 0 por t y b sub 0 son vectores paralelos, siempre, fíjense, porque el escalar t1 en este caso, ¿cierto?, simplemente aumenta la magnitud del vector, pero no cambia su dirección. Por lo tanto, el vector b sub 0 por t1 y el vector b sub 0 siempre son paralelos, ¿ya? Al igual que el vector 1 medio de g por t cuadrado y el vector g por t. Ambos, ¿cierto?, siempre apuntan hacia abajo, ¿cierto? Es g, la aceleración de gravedad, la que nos da la dirección de estos vectores, ¿cierto? Por un lado, multiplicamos el vector g por 1 medio por t cuadrado, por lo tanto, la magnitud, ¿cierto?, va a ser distinta que multiplicarlo solo por t. Pero siguen siendo los vectores, entonces, paralelos. Y así se verían, entonces, los triángulos de desplazamiento y los triángulos de velocidades para
una partícula, ¿cierto?, que se encuentra ahí en este puntito que aparece acá, ¿cierto?, en el tiempo t1. Ya a partir de esto, por ejemplo, entonces nosotros podemos empezar a sacar relaciones entre las variables, ¿cierto?, para poder obtener, por ejemplo, el tiempo o la distancia o la altura que hay en ese punto. Vamos a ver un poquito más adelante cómo obtener eso. Ya, ese era un punto T1 cualquiera, ¿cierto? Antes de llegar a la altura máxima. Ahora, fíjense, vamos a analizar cómo se verían los triángulos de desplazamientos y velocidades cuando el objeto alcanza la altura máxima. Ya, acá también nos vamos a encontrar con un par de simetrías que nos van a ayudar a simplificar un poquito el trabajo para encontrar las distintas variables. Aquí vemos entonces el triángulo de desplazamiento, ¿cierto? El que está en negrito, y el que está en azul, el triángulo de velocidades. Que como pueden fijarse acá, ¿cierto? La simetría a la que me refería es que en la altura máxima, ¿cierto? La velocidad en la altura máxima, la velocidad que lleve el objeto en la altura máxima, siempre va a ser horizontal, ¿cierto? Porque en la altura máxima es justo cuando la componente vertical de la velocidad se vuelve cero. Por lo tanto, en ese punto vamos a tener una velocidad completamente horizontal. Y eso nos va a llevar entonces a que el triángulo de velocidad que se va a formar ahí va a ser un triángulo rectángulo, ¿cierto? El vector GT, ¿cierto?, apunta siempre vertical hacia abajo, y en este caso el vector velocidad final va a apuntar de manera horizontal. Por lo tanto, este triangulito, el triangulito de velocidades, en la altura máxima, cuando los objetos alcanzan la altura máxima, es siempre un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, eso nos va a simplificar harto el trabajo. Vamos a poder utilizar cierto seno, coseno, tangente de manera directa. Entonces, recuerden, para la altura máxima de los objetos, ¿cierto? Cuando los objetos alcanzan su altura máxima, entonces el triángulo de velocidades siempre va a ser un triángulo rectángulo. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, las componentes de los dos triangulitos vectoriales, ¿cierto? B sub 0t y B sub 0, que como dije, ¿cierto?, siempre son paralelos. Por supuesto, un medio de g por t cuadrado y g por t también son paralelos. Ya, ahí tenemos entonces todas las componentes de estos vectores. Recuerden entonces que podemos, ¿cierto?, jugar ahí con la simetría que nos entrega el triángulo de velocidades para el caso de la altura máxima, y que ya sabemos entonces, para aplicarlo siempre, que es un triángulo rectángulo. Y nos vamos entonces también con el caso, ¿cierto? Esto es muy similar a lo que analizamos recién, ¿cierto?, al problemita que resolvimos recién, ¿cierto? Cuando parte a una altura y llega a la misma altura acá, ¿cierto?, el objeto luego de su trayectoria. Tenemos entonces ahí los vectores b sub 0t, ¿cierto?, y el vector b sub 0, que por supuesto siguen siendo paralelos, en toda la trayectoria lo son, ¿cierto? Y por supuesto el triangulito, ¿cierto?, que es el de velocidades, ahora por simetría, ¿cierto?, un triángulo equilátero. Todos los lados son iguales. Vamos a analizar ahora un punto intermedio, ¿cierto? Este punto t igual t3, que está entre la altura máxima, ¿cierto?, y antes de caer al suelo. Ahí tenemos el triangulito de desplazamiento, el triángulo de velocidades. En este caso no hay ninguna simetría que podamos explotar, simplemente están los triángulos, ¿cierto?, de la forma que son nomás. No hay triángulo rectángulo, no hay triángulo equilátero en este caso. Pero se sigue cumpliendo, por supuesto, que los vectores b sub 0t y b sub 0 son paralelos, al igual que el vector 1 medio de g por t cuadrado y el vector g por t. Ahí parece que se confundieron un poquito las diapositivas en el orden, ¿cierto? Acá está el caso final, ¿cierto?, cuando caía a la altura más, a la altura final, ¿cierto?, la misma altura desde donde salió. Y aquí estamos observando nuevamente los vectores b sub 0t, ¿cierto?, y un medio de g por t, o sea, por g por t, que son completamente paralelos. Y aquí vamos a ver entonces un ejercicio un poquito más general.
Un segundo. Ahora sí. Ya, dice entonces, en un entrenamiento se lanza una pelota de tenis desde el suelo con una rapidez v sub 0 igual a 20 metros por segundo, dirigida en 30 grados por sobre la horizontal. Modele esta situación física y responda las siguientes interrogantes. ¿En qué tiempo alcanza su altura máxima? ¿Cuál es su altura máxima? ¿Dónde y con qué velocidad está la pelota tras 1,5 segundos desde su lanzamiento? Vamos a ver entonces el tiempo en el que alcanza la altura máxima. ¿Ya? Fíjense, como decíamos recién, ¿cierto? Cuando el objeto alcanza su altura máxima, el triángulo de velocidades va a ser un triángulo rectángulo, como el que aparece acá, ¿cierto? GT apunta vertical hacia abajo y B, en este caso, apunta de manera horizontal. ¿Ya? Entonces, este triangulito que tenemos acá, formado por B sub 0, B y G por T, es un triángulo rectángulo. Podemos, por tanto, utilizar esta forma, esta característica del triángulo para obtener rápidamente el tiempo que demora en llegar, ¿cierto?, a la altura máxima. ¿Por qué? Porque recuerden que acá, ¿cierto? A ver, denme un segundo. Ahora sí. Acá, ¿cierto? Hay un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Que es lo que nos informaron en el enunciado, ¿cierto? Que era la dirección que tenía la velocidad respecto a la horizontal. Tenemos entonces la información de V sub 0, ¿cierto? Y por supuesto sabemos cuánto vale G. Por lo tanto, seno de 30, ¿cierto? Sería el cateto opuesto, GT, dividido en la hipotenusa. Ahí tenemos el seno de 30, ¿cierto? Que es lo que aparece acá arribita. Estamos calculando entonces, a partir de esto, el tiempo. Despejamos desde acá, ¿cierto? Vamos a pasar multiplicando V sub 0 y dividiendo G, ¿cierto? Reemplazamos los valores ahí encontrados, que sería V sub 0 igual a 20 metros por segundo, y G en este caso se está utilizando como 9,8, y eso nos da entonces que el tiempo en el que el objeto alcanza su altura máxima es 1 segundo. Se fijan entonces que pudimos utilizar rápidamente las entidades trigonométricas básicas, ¿cierto? En este caso seno, para obtener el tiempo en el que llega a la altura máxima. ¿Se entendió, chicos, cómo se obtuvo la altura máxima? ¿Alguna duda respecto de eso? ¿No hay dudas? ¿Se entendió entonces cómo salió la altura máxima? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Ya. Bueno, estamos utilizando el hecho de que el triángulo que se forma en la altura máxima, ¿cierto? Cuando los objetos alcanzan la altura máxima, el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes, ¿cierto? Que tienen un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Cuáles son esas componentes? Son la componente G por T, ¿cierto? Que es una componente que siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? De manera vertical, porque está, ¿cierto?, en base a la dirección de la aceleración de gravedad G. T lo único que hace es hacer que crezca o disminuya ese vectorcito, ¿cierto? T es un escalar siempre positivo, por lo tanto, solo cambia su magnitud, pero no su dirección. Por lo tanto, G por T siempre apunta hacia abajo. Y justo en el punto de la altura máxima, la componente en I de la velocidad del objeto, ¿cierto?, se hace cero. Cuando el objeto alcanza su punto más alto, ¿cierto?, este Hmax que aparece acá, la componente vertical de la velocidad es completamente cero. Por lo tanto, en ese punto, la velocidad del objeto es completamente horizontal, ¿ya? Como vemos acá. Esa velocidad v es completamente horizontal. Insisto, en el punto máximo, la componente I de la velocidad es cero, pero no la componente horizontal, ¿cierto? Solo la componente vertical es cero. La componente horizontal se mantiene igual durante toda la trayectoria. Entonces tenemos el vector GT, que es vertical hacia abajo, y el vector B, ¿cierto?, que es completamente horizontal. En base a eso, entonces, ¿cierto?, y utilizando
las características de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Podemos obtener el seno de 30 a través del cateto adyacente y la hipotenusa, ¿cierto? Perdón, el cateto opuesto, dije cateto adyacente, el cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto en este caso es GT, ¿cierto? La magnitud del cateto opuesto es GT. Y eso dividido en el valor de la hipotenusa del triángulo, que en este caso es la magnitud B sub 0. Sé cuánto vale G, ¿cierto? 9,8 metros por segundo se está utilizando acá. Y B sub 0 nos dijeron que era 20 metros por segundo. Entonces yo puedo desde acá reemplazar, ¿cierto? O sea, despejar, más que reemplazar, despejar, ¿cierto? El tiempo, luego reemplazo los valores, y con eso voy a obtener que el tiempo T igual a 1 segundo, entonces el tiempo en que demoró en alcanzar la altura máxima. ¿Se entiende un poco mejor así? ¿Quedó más claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe, ahí sería Dígame. equivalente usar. No, disculpe, me había confundido. No. Ya, no te preocupes. Súper, no hay dudas entonces. Muy bien. Ya. Y ahora entonces podemos utilizar, ¿cierto? Nos pedían primero, voy a volver acá un poquito, la altura máxima. Y ahora, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cierto? Ya sabemos que demoró 1 segundo en llegar a la altura máxima, pero ahora tenemos que sacar cuál es esa altura máxima. Entonces ahora vamos a fijarnos en el triángulo de desplazamiento. Y fíjense en este triangulito más grande que voy a dibujar acá, ¿cierto? Este triángulo que va aquí acá. Ese triangulito es el que nosotros vamos a utilizar ahora para poder resolver la pregunta de cuál es la altura máxima, ¿cierto? Que tiene como, por supuesto, fíjense ahí, la hipotenusa, ¿cierto? Vale B sub 0. Fíjense entonces que si yo tomo el lado, ¿cierto? De este triangulito, el lado del cateto opuesto, ¿cierto? Este pedacito que está acá. Ese pedacito vale B sub 0T seno de 30, ¿cierto? Todo ese pedacito vale B sub 0T seno de 30. ¿Ya? Todo el lado de ese triángulo vale B sub 0T seno de 30. Todos logran visualizar eso, ¿cierto? ¿O hay alguna duda ahí al respecto? ¿No? Ya, súper. Se ve entonces que ese lado vale B sub 0T seno de 30. Y fíjense, ahora voy a tomar otro colorcito para que quede un poco más claro. Este lado de acá, este pedacito, ¿cierto? Vale 1/2 de G por T cuadrado. Entonces, si yo a este lado en rojo grande, B sub 0T, seno de 30, le resto este pedacito en azul, ¿cierto? El 1/2 de G por T cuadrado, voy a obtener la altura máxima. Esa es la ecuación que se está escribiendo acá en este caso, ¿cierto? B sub 0T seno de 30 menos G por T cuadrado partido en 2 es igual a la altura máxima. En este caso nosotros conocemos B sub 0, conocemos G y también ahora conocemos T, ¿cierto? Sabemos que el tiempo que tenemos que reemplazar acá es T igual 1 segundo. Reemplazando entonces todos esos valores, encontramos que la altura máxima es igual a 5 metros. ¿Se entendió, chicas, chicos? ¿Alguna duda respecto a ahí cómo se obtuvo la altura máxima? Todo claro, profe. Todo claro. Súper, súper. Ya. Voy a ir entonces a... déjenme un segundito para borrar todo lo que he ido rayando acá. Ya. Vamos entonces ahora con la pregunta final, que nos decía... ¿Dónde y con qué velocidad está la pelota tras 1,5 segundos desde su lanzamiento? Ahora pasaron 1,5 segundos, entonces ya pasó la altura máxima, ¿cierto? Ahora debería estar entre la altura máxima y el punto final, ¿cierto? Por ahí entre medio debería estar. Vamos a hacer los dibujitos entonces. Fíjense, ahí vamos a suponer que está la pelotita en 1,5 segundos. Y bueno, a partir de esto, ¿cierto? Tenemos nuestro vector, nuestro triángulo de desplazamiento, que sería este triángulo que está en negrito acá, y por supuesto nuestro triángulo de velocidades, ¿ya? Entonces, inmediatamente nosotros podemos encontrar, ¿cierto? De manera súper similar a como lo hicimos recién para la altura máxima,
la altura a la que está en el tiempo t igual 1,5, ¿cierto? En el fondo tenemos lo mismo, b sub 0 t prima, ¿cierto? En este caso t prima porque ahora es 1.5 seno de 30, menos un medio de g por t prima cuadrado tiene que ser igual a h, ¿cierto? O como está escrito acá, ¿cierto? Este vectorcito, ¿cierto? El vector negro que está acá. Un segundito, ¿cierto? El vector que está negro acá, ¿cierto? Ese vector más este vector, ¿cierto? Más esa magnitud, en verdad, en este caso, ¿cierto? Debería sumar la componente, ¿cierto? Vertical del vector b sub 0,3 o la componente b sub 0t seno de 30. Desde acá podemos reemplazar entonces, ¿cierto? Que t tiene que ser igual acá a 1.5 segundos. Reemplazando eso, obtenemos entonces que h igual a 3,75 metros. ¿Ya? Súper similar a lo que hicimos recién. Pero ahora considerando el tiempo igual a 1.5 segundos, con eso obtenemos entonces que h igual a 3,75 metros. Y, por supuesto, a partir del mismo vector b sub 0t, ¿cierto? Pero ahora con su componente en el eje horizontal, es decir, el cateto adyacente, ¿cierto? Y utilizando coseno de 30, podemos obtener la distancia a la que se encuentra en ese punto. Ya la distancia a la que se encuentra en ese punto entonces sería 26 metros. Y para obtener la velocidad, ¿cierto? Nos vamos al triángulo de desplazamiento, perdón, al triángulo de velocidades, ¿cierto? Y fíjense acá que si nosotros aquí rayamos este triangulito, la componente horizontal de la velocidad, ¿cierto? Inicial de x, tiene que ser igual a la componente horizontal de la velocidad final, ¿cierto? B' en x. Eso es lo que está representando la ecuación que aparece por acá, ¿cierto? Bx', entonces va a ser igual a b sub 0 coseno de 30, ¿cierto? Esos lados son iguales. Ahí tenemos entonces la componente x de la velocidad. Y por otro lado, ¿cierto? La componente y va a ser la suma de la componente y, o la resta, mejor dicho, ¿cierto? Déjenme borrar un poquito acá, con otro color mejor, ¿cierto? Esta componente de acá, este pedacito de acá, es bi', ¿cierto? Entonces, si yo tomo el vector b sub 0 seno de 30, que sería este pedacito de acá, ¿cierto? Y a eso le resto el vector gt, que sería todo este vector en azul que está acá, voy a encontrarme entonces con este pedacito bi'. Eso es lo que está representando entonces esa ecuación que aparece en la esquina superior de la pantalla. Con eso entonces, ¿cierto? Reemplazando los valores, podemos obtener tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad. Luego podemos obtener su magnitud, ¿cierto? Que nos va a dar 18,2 metros por segundo. Y con eso entonces se obtiene la velocidad final. Y bueno, ahí podemos utilizar un poquito de trigonometría, ¿cierto? O la tangente entre las dos componentes para obtener que el ángulo, ¿cierto? Es 16 grados bajo la horizontal. ¿Alguna duda, chiquillos, de este ejercicio? ¿Consulta? ¿Se entendió la resolución? ¿No hay dudas, seguros? ¿Consultas? Todo claro. ¿Todo claro? Ya, súper. Bueno, para variar, ¿cierto? Me pasé un poquito de la hora. Lo lamento, chiquillos, voy a tratar de que no se repita tanto. Vamos a dejar la grabación hasta acá, entonces.